¿Por qué cayó Facebook, WhatsApp e Instagram? Las redes sociales más importantes del resto del mundo cayeron hace 2 días aproximadamente por un periodo bastante largo. Corre mucho el rumor que pudo haber sido por Anonymous. Pues ellos y la mayoría y casi todo el mundo sabe que Facebook recopila tu información personal. Esto es para vendérsela a empresas privadas o empresas no privadas, digámosle, para que te puedan vender productos y en fin, eso lo hacen todos y creo que todos lo sabemos, todos tenemos una idea de eso por tantos vídeos que hemos visto. Y de igual manera lo asumimos. Aunque tras pasar los años Facebook ha aumentado su seguridad, sabemos que no sería tan complicado o tan complejo para un hacker de nivel de Anonymous o superior poder hackearlo si es que ese fuera su cometido. Con el tema de robar información personal, porque es la manera de robar, o sea, porque vende información personal a otras personas, estos se declaró que era verdad y de alguna manera, por no tener en la misma corte, justamente cuando hicieron el temilla este de la demanda contra Mark Zuckerberg, eh, se salvó al tener muchos agujeros legales en la misma demanda que le hicieron, entonces siguió operando con normalidad. Lo malo y lo importante a la vez de Facebook es que Facebook no solamente es una red social donde puedes compartir fotos y hablar con ciertas personas, sino que puedes socializar con mucha gente, puedes crear muchos grupos diversos. Y es creo, la mayor cantidad de usuarios. Tiene muchos usuarios que comparten no solamente cualquier tipo de contenido, sino muchas veces contenidos ilegales. Aunque esto se intenta realmente pues parar. Creo que tanto así como el nivel de Reddit, solamente que Facebook tiene mucho más usuarios, más en Latinoamérica que Reddit. Esto pone a Facebook siempre en el límite de lo correcto y lo no. Bueno, y en fin, digamos que solamente fue un colapso en la CPU principal, digámosle así, la sede donde están todos los datos de cada uno de los perfiles. O quizás no, quizás vuelve la ley sopa. Hola a todos, hoy les traemos un comunicado, en el cual expresamos nuestro rechazo a la red social de Facebook. Sabemos que dicha red social está violando nuestra privacidad, los datos de sus usuarios registrados están siendo vendidos a corporaciones por ellos. Toda nuestra información ya no es confidencial y es entregada también a la CIA, para tenernos controlados como ovejas. Si surge un gran líder protestante que levanta al pueblo contra el sistema de manipulación por parte de los gobiernos e imposición del poder de las grandes potencias como los Estados Unidos, Facebook se encarga de proporcionar todos los datos a la CIA para frenarlo y pueda ser callado. Esta sociedad o convenio evitará el alzamiento del pueblo contra este sistema de control al que ya estamos sometidos. No dejaremos que esto suceda, esto sería el fin de la libre expresión contra un gobierno tirano. Nosotros estamos en contra de toda violencia ante el pueblo, nosotros evitaremos que esto siga sucediendo. Esto es el acabose. Amigos, sabemos que esta red social es de gran ayuda para ustedes, sabemos que es una gran herramienta social, pero ¿a cambio de qué? Somos seres demasiado inteligentes para caer en esta gran trampa, sabemos lo que Facebook está haciendo, sabemos también lo que trama y lo que ya está creando, pero eso ameritará para otro nuevo aviso. En cuanto a ustedes amigos, les pedimos que investiguen, que usen esta gran herramienta llamada Internet y también les decimos que sepan separar el trigo de la paja, no toda la información que encuentran en Internet es verdadera. Aprendan a discernir y serán libres, el conocimiento es luz, y debe de ser libre. Estamos cansados de que se robe la información de las personas y se lo vendan a hombres poderosos como si fueran trozos de papel. Facebook ha estado vendiendo información a las agencias de gobiernos, y ofreciendo acceso clandestino a los datos de los usuarios, por lo que permite espiar a gente de todo el mundo. Tienen exactamente 5 días para guardar todas sus fotos de Facebook en un disco duro, copiar invitaciones a los eventos y decidir quiénes son sus verdaderos amigos. Facebook sabe más sobre usted que su propia familia. Somos Anonymous. Somos Legión. Les, Solo les hablo para decir que esto fue entretenimiento, nada más.
Sí, la supuesta caída, que hay una explicación más lógica sobre esto, pero gracias por ver, seguramente que estuviste viendo este tipo de video. Nos vemos en un gran nuevo video, bye bye. Like, suscribíos, campanita, favoritos, nada más.